La segunda parte, como lo habíamos enunciado, entonces va a referirse a la definición de la patología y los factores de riesgo. Entonces repasemos brevemente en esta diapositiva lo que son las funciones del riñón. Entonces, ¿qué es en esencia o qué hace el riñón? Depura, filtra todos aquellos mecanismos del metabolismo corporal, es decir, excreta, filtra, depura lo que el organismo después de su metabolismo hace. Es regulador hidroelectrolítico y del equilibrio ácido-base. Y además tiene funciones hormonales y metabólicas. Recordemos que hormonas como la renina y la eritropoyetina tienen que ver con el riñón y dentro de los elementos o del proceso metabólico recordemos sobre todo la vitamina D, porque tiene que ver con el fósforo y el calcio, que vamos a tener en cuenta también dentro de los procesos de laboratorio cómo estas cifras se ven afectadas. Definamos entonces la patología. Entonces vamos a ver que en la definición de la patología es necesario tener en cuenta que se va a afectar la estructura y la función renal. Entonces es importante que revisemos la etiopatogenia, cuál es la estructura o la parte del riñón que se afecta, qué tan severo y qué grado de progresión tiene. Entonces, la definición de los autores de enfermedad renal crónica es presencia durante al menos 3 meses de ¿qué? De una filtración glomerular inferior a 60 mililitros por minuto sobre una superficie corporal de unos 73 metros cuadrados. Y que es una cifra matemática, la vamos a mirar que orienta la depuración de la creatinina, vamos a manejar la relación creatinina-albuminuria. Y esa cifra se habla en general, porque también vamos a ver que el riñón va teniendo un proceso de deterioro de envejecimiento renal. Entonces esa cifra de 60 en un paciente de 60 años puede ser envejecimiento renal y no necesariamente enfermedad renal crónica. Más adelante precisaremos esto. Entonces además de la filtración glomerular disminuida, vamos a ver que hay lesión renal. Entonces esa lesión renal, ¿qué quiere decir? Hay presencia de anormalidades estructurales o funcionales. ¿Cómo vamos a detectar esa lesión renal? Mediante biopsia. La presencia de albuminuria, vamos a manejar mucho esa cifra de albuminuria, proteinuria, porque es una de las partes que nos van a ayudar a clasificar la enfermedad. ¿Qué se encuentra en el sedimento urinario? Sobre todo eritrocitos, piocitos. ¿Qué alteraciones hidroelectrolíticas presenta? Y cómo las imágenes también nos van a mostrar el daño. O sea que imágenes ecográficas sobre todo nos van a ayudar a precisar dónde o cómo es la lesión renal. Otro elemento que hay que considerar es la duración para distinguir entre la patología aguda y ya la patología crónica. E igualmente las complicaciones de esta patología, estamos diciendo, ocurren en cualquier estadio y a menudo pueden conducir a la muerte sin progresar al fallo renal. Entonces es muy importante cómo va avanzando la enfermedad y cuáles son las cifras que se consideran cuando ya se llega al fallo renal para que vamos teniendo en cuenta todo esto. Habíamos dicho que además de la definición íbamos a enfatizar mucho en los factores de riesgo. Y desde las normas CADOG y desde el 2012 se enfatiza mucho en eso. Entonces vamos a decir que hay factores de susceptibilidad a la enfermedad renal crónica. Son los que aumentan la posibilidad de desarrollar la enfermedad renal crónica. Enseguida les voy a mostrar como un listadito de los de susceptibilidad. Igualmente de iniciadores de progresión y de estadio final. ¿Cuáles son los iniciadores? Los que pueden iniciar directamente el daño renal. Ahí les voy a mostrar lo que las normas nos hablan de estos factores iniciadores. Factores de progresión, ojo, son los que empeoran o aceleran el deterioro de la función renal. Y ya los factores de estadio final son los que incrementan la morbimortalidad en los estadios finales de la enfermedad. Ahora vamos a mirar cómo la hipertensión y la diabetes sobre todo pueden ser a la vez factores de riesgo de susceptibilidad, iniciadores y de progresión. Y otro elemento que hay que tener en cuenta por su potencialidad de modificarse, vuelve el cuento, diabetes, mellitus, hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo y la dislipidemia. Vamos a mencionar otros, pero tengamos en cuenta sobre todo estos que son modificables. Empecemos entonces el listado ya separadito. Entonces vamos a ver que varios se repiten en las diversas categorías. Entonces, de riesgo de susceptibilidad, simplemente los leo, en todo el material está, porque eso es parte de lo que se tiene ya de acuerdo internacional y en las normas. Edad avanzada, ya les he dicho mucho, 60 y hasta 90 y 100 años. Muy importante revisar si hay una historia familiar de enfermedad renal crónica. Bien que todo el componente genético y todo esto se hereda, entonces es importante tener en cuenta.
El tamaño o la masa renal disminuida, hay que revisar eso. Mirar antecedentes de si hubo prematurez o bajo peso al nacer. Las diversas minorías étnicas y sobre todo raza negra, que también tienen asociado a la patología renal. Hipertensión y diabetes se los voy a mencionar varias veces. La obesidad y otro elemento importante, sobre todo en nuestros países en vía de desarrollo, que la pobreza es otro de los factores que ayuda en esta patología como en otras tantas que ya hemos mencionado. Entonces, nivel socioeconómico bajo. Factores de riesgo iniciadores. Enfermedades autoinmunes, vamos a mirar que en la historia clínica es importante recordar o retomar eso. Infecciones sistémicas, infecciones urinarias, esas infecciones urinarias sobre todo a repeticiones, muy importante tener en cuenta. Los procesos de litiasis renal, vamos a mirar la obstrucción de vías urinarias bajas, sobre todo en los hombres el manejo y la atención o el cuidado alrededor de la próstata. Mirar que hay fármacos nefrotóxicos, sobre todo los AINES. Recordemos que esos analgésicos antiinflamatorios no esteroides en nuestro medio se usan desproporcionadamente. La gente no se mide en el uso de esos fármacos y vamos a ver que muchos de ellos son nefrotóxicos. Ya lo habíamos mencionado y la seguiremos con el cuento, hipertensión y diabetes como factores de riesgo iniciador. Miremos los de progresión. Entonces, la importancia de lo que decíamos y vamos a repetir, albuminuria, proteinuria. Entonces uno de progresión, proteinuria persistente. Aquí ya le agregamos un apellido a la diabetes y a la hipertensión. Diabetes e hipertensión mal controladas son factores de riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Tabaquismo, dislipidemia, anemia es otro elemento importante y por eso les recomendaba el documento de Savia, anemia y enfermedad renal crónica. Vuelvo y les cuento el círculo vicioso, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, entonces enfermedad cardiovascular asociada. La obesidad, entonces vamos a retomar la importancia de el índice de masa corporal, el tamaño de la grasa abdominal como elementos importantes. Y finalmente, en factores de riesgo, esto sí se los pongo pues porque es más matemático que otra cosa, porque es lo que ya se va a necesitar cuando se llega a la diálisis. Entonces, simplemente recordarles dosis bajas de diálisis. ¿Qué quiere decir esa fórmula? KTB sobre V. Entonces, lo que abajo les explico, depuración de la urea en el dializador. ¿Qué tanto tiempo y cuánto volumen de distribución de la urea? No nos preocupemos tanto de esta cifra, sino simplemente que la vamos a utilizar para cuantificar la suficiencia de la dosis de diálisis. Ya esto pues en patologías avanzadas, ya es para el manejo con los nefrólogos, los grupos de trasplante, pero para que sepamos que eso se entiende como un factor de riesgo de estadio final. El acceso vascular temporal para la diálisis, recordemos las necesidades de esas fístulas arteriovenosas, entonces es otro elemento que hay que tener en cuenta. La anemia aquí se vuelve un factor muy importante, la hipoalbuminemia y la derivación tardía de nefrología. Vamos a ver que parte de lo que nos falta definir es qué va a ser el nefrólogo, qué va a ser el internista, cuáles son su papel, pero al final en la parte relacionada con el manejo retomamos esto.